muchísimas gracias a todos por estar acá. Realmente es un gusto para Buró Business School tenerlos a todos conectados en este momento. Muchas gracias por atender nuevamente a una invitación más y a esta masterclass tan importante, ¿verdad? Que es el tema con José Ignacio Tobón de negociación. Les quiero conversar acerca de la trayectoria que tiene José Ignacio y pues realmente él es un entrenador y consultor de negociadores, es un consultor de alta dirección, es escritor de más de 10 libros, storyteller, desde 1991 ha desarrollado más de 12,000 negociadores de más de 300 empresas y más de 30 países. Ha escrito, como les comentaba, más de 10 libros acerca de este tema y temas relacionados. Tiene entrenamientos que van desde 16 hasta 200 horas por cada equipo de negociadores. En esta ocasión, Grupo Buró lo trae con un programa de 24 horas. Ha entrenado desde 1991 en países como Europa, Portugal, América, Estados Unidos, en América, en Estados Unidos, en México, Brasil, Argentina, Colombia, Venezuela, Uruguay y ahora en Guatemala, ¿verdad? Es autor de libros de, de negociación, creatividad, estrategia y liderazgo, bases y fundamentos de la negociación, reingeniería de procesos y qué es la negociación. Y por favor, yo quiero que ustedes tengan el agrado de poder compartir con nosotros esta masterclass y darles al conocer toda la experiencia y cómo funciona una masterclass o una cátedra con el licenciado José Ignacio Tobón. Entonces, José Ignacio, muchísimas gracias por atender a nuestra llamada como siempre y pues los dejo con él. Muchas gracias. Bueno, primero, yo soy entrenador de negociadores. O sea que yo realmente uso las mismas estrategias de entrenamiento que hace cualquier entrenador. O sea que tiene que, primero, lo que llama experiential learning. O sea, primero está la acción y después el concepto. O sea que primero la gente negocia algo. Lo hace bien, mal, regular, excelente o pésimo. Abrimos los resultados de cada uno. Analizamos los resultados. De los resultados analizados salen las buenas prácticas. Y después de las buenas prácticas se sustentan con teoría muy robusta. O sea, que es al contrario, la metodología de la tradicional es primero la teoría y después llega la práctica. En la mía es primero la práctica y después llega la teoría. Cuando estoy haciendo entrenamientos pues, presenciales, pues generalmente son jornadas de 2 días seguidos y ahí podemos hacer muchos ejercicios. Pero yo ya he migrado la metodología presencial, la he migrado aquí a la parte virtual. Obviamente, cuando tenemos sesiones tan cortas como de 2 horas, yo tengo que seleccionar algunos temas o algunos casos que sean de bajo formato, o sea, que se puedan hacer en las 2 horas. Pero lo primero tiene que haber una acción y después del análisis de la acción vienen los conceptos. Lo otro que debo decir para poder hablar del tema de negociación es que la negociación es una competencia transversal. Transversal quiere decir que se puede usar en cualquier contexto. O sea, nosotros negociamos en la casa, fuera de la casa, en muchos lugares. Entonces se puede usar, la misma metodología se puede usar en la casa o fuera de la casa, en la oficina, pero con diferentes stakeholders. Entonces eso nos lleva a un concepto supremamente importante y es que toda negociación tiene la misma estructura. Y es un postulado básico de la manera como yo manejo el tema. A mí me dicen que negociar una compra es muy diferente de negociar una venta y que es muy diferente negociar con el jefe, con el sindicato, con la comunidad, con el terrorista o con la pareja. El que diga que todo eso es muy diferente es que no ha penetrado mucho el tema de negociación. Entonces, metafóricamente es esto. Estos huesos con esta carne es negociar una compra. Los mismos huesos con otra carne, negociar una venta. Con el jefe, sindicato, comunidad, terrorista y la pareja. ¿Qué es lo que cambia realmente en cada negociación? Es la carne. A la carne démosle un nombre técnico, el contexto. ¿Y qué permanece constante? Los huesos. Démosle un nombre técnico, estructura. O sea que toda negociación tiene la misma estructura, que es de los puntos más importantes los cuales trabajamos todo el tiempo. Es decir, que un concepto se puede aplicar a negociar, ya sea o un secuestro, o negociar con la esposa, o negociar con
con el jefe, con el proveedor o con el sindicato, exactamente los mismos. Cambia la carne, obviamente, el contexto cambia. También nosotros negociamos todo el día y todas las negociaciones que tenemos, todo ese gran tipo de negociaciones, que son muchas, se pueden simplificar. Ya lo simplificamos con la estructura. Ahora, otra manera de simplificarlo es que todas las negociaciones se pueden clasificar en negociación de transacciones y negociación de relaciones. Transacciones es entregar y recibir algo. Ejemplo clásico, negociación comercial. Negociación de relaciones. Si yo, por ejemplo, aquí veo, pues, digamos que Elga y yo tenemos una pésima relación. Pésima, pero pésima relación. O sea, esa mujer me odia a mí, me odia, me lanza cuchillos, hachas. Entonces, tengo que negociar la relación. O sea, negociar la relación es conflicto. O sea, que son comercial y conflictos, y están así. Están lo que llaman bricadas. Es un término que usan los abogados. O sea, brick, de ladrillo, están pegadas, no se pueden despegar. ¿Por qué? Porque yo voy a negociar con él una cosa comercial y puede que después se convierta en un conflicto. Puede que me diga, ese millón de unidades que enviaste llegó completo, pero el color que llegó no fue el color que yo pedí. O sea que no te voy a pagar, maldito. Pues mejor dicho, ya estoy perdido, ya tengo un problema con ella. O sea, las negociaciones comerciales pueden generar conflicto. Pero también yo con ella puedo tener otra negociación de conflictos. Vamos a suponer, y este es un ejemplo, pero solamente por un minuto, Elga va a quedar perjudicada, pero solo un minuto. Solo un minuto y después del minuto, listo. El perjuicio de Elga es solamente por un ejemplo pues, que voy a poner. El perjuicio es que ella y yo durante un minuto vamos a estar casados. El perjuicio de ella. Voy a contar unas cosas privadas nuestras. Pues, pero es por bien, por el objetivo pues, académico. Ustedes se aterrarán cuando yo les diga que esta mujer es una mujer violenta. Violenta. Es cinturón negro. Tiene una pistola en la oficina. Cuento, le pegó un tiro en la rodilla. Entonces, ¿qué va a pasar? Para yo poder resolver el problema con ella, le tengo que dar algo, un descuento. O, por ejemplo, sigamos el ejemplo, ya no somos comerciales, sino que ella es casada conmigo, como dije yo ahora. Si nos vamos a separar, porque ella me pega todo el tiempo, pues mejor, los últimos 6 meses con ella han sido catastróficos. He estado yendo a urgencias 2 veces por semana en los últimos 6 meses. Y siempre voy a la clínica que queda a 200 metros, o sea que uno yendo a la misma clínica 2 veces por semana durante 6 meses, ya soy amigo de los médicos, les hago falta a los médicos, me celebran cumpleaños. Entonces llego allá un día lleno de sangre, pero lleno de sangre. Entonces el médico me dice, hombre, ¿y cómo así? ¿Y qué le pasó a Elga? ¿Por qué está brava? Ni idea, ni idea. No tengo la menor idea. Yo llegué a la oficina, abrí la puerta, me clavó esto, cerré y me vine para acá. Cúrame y después te cuento. Pues entonces, ¿qué va a pasar? Para poder resolver el conflicto con ella, tengo que hacer transacciones, tengo que dar cosas. Si le tengo mucho miedo, le digo, no, no mi amor, quédate con la casa, con la finca, con las acciones en Estados Unidos, con los carros. Es más, simplifiquemos eso. Tú te quedas con los activos y yo con los pasivos. Pues simplemente, ¿qué quiere decir? Que para resolver conflictos hay que hacer transacciones, o sea que están así. No se pueden separar. Entonces, todo lo que diga se puede aplicar a cualquier cosa. Ahora, ¿cómo oriento yo los entrenamientos? Los entrenamientos los oriento o los diseño de acuerdo con los que yo encontré en los últimos años, que son los errores fatales del negociador. O sea, todos cometemos errores, pero hay 4 o 5 errores que son fatales, fatales. O sea, usted se equivoca ahí y perdió. O sea, que es semejante el concepto de factores clave del éxito en estrategia. Que un factor clave del éxito es, si usted lo hace bien, garantiza el éxito. Y si lo hace mal, garantiza el fracaso. ¿Cuáles serían los factores clave del éxito del negociador? El primero, el error mayor, el mayor error. Es más, si usted quiere solamente escoger un error, ese es el error. ¿Cuál es? Temor al conflicto. Ese es el error número 1. El error número 1, temor al conflicto. O sea, por miedo al conflicto no digo lo que hay que decir. No me paro la mesa. Por temor al conflicto no soy capaz de subir el precio del producto.
Por temor al conflicto no pido rebaja. Por temor al conflicto, lo que el otro quiere que yo haga. Es más, casi que yo podría incluso decir cuál es el objetivo que yo pretendo cuando entreno negociadores. Aparentemente es un objetivo muy simple, pero muy duro. Es que los negociadores que yo entrene aprendan a decir no. Porque aprender a decir no requiere entrenamiento. Decir sí es facilísimo. Voy a poner un ejemplo para explicarles lo que yo quiero hablar. Yo tengo clientes en Europa que me tratan como si fuera un local, o sea, como si estuviera ahí. Entonces me pueden decir, vean, los necesitamos los 5 lunes del mes en Madrid. Y entonces tengo que ir 5 veces al mes. Entonces, pero el cliente no me manda de primera clase, me manda económica. Yo con dinero, con millas, con bonos, lo que sea, me paso a primera generalmente. De 10 veces, 7 lo logro. Pero a veces hay un congreso en Madrid o una reunión de políticos, o sea, los presidentes de la compañía, los ministros, y esos malditos me quitan a mí el puesto. O sea que me toca ir para atrás. En los aviones sí realmente hay clases sociales. O sea, la parte de arriba, eso es playa alta, pues, pero mejor dicho. Y abajo, playa baja, o sea, mejor dicho, lo peor. Allá en la parte primera los saludan por el nombre, le dicen quién es, qué quiere comer. Atrás ni el nombre, ni lo miran, le tiran todo ahí la comida. Fuera de eso, le preguntan a uno qué quiere, pollo o carne. Y uno dice, pues, sabe lo mismo, deme lo que quiera. Porque no hay cosa peor que la comida de los aviones cuando la hacen allá. No sé por qué la hacen tan mal. El hecho es que entonces, ¿yo qué hago? Yo escojo la primera fila económica. Yo viajaba en el 330 a Europa, escogí la 7C, que hay 7A y C, no hay B. O sea, un solo vecino a la izquierda y pasillo. Y además la tablita para uno por los pies. En el Dreamliner ya tengo que escoger el 8D, porque si cojo la 8C me queda un pie afuera y uno adentro. O sea que yo soy el de la 8D siempre. Es una maravilla de puesto, más amplio, todo eso, pero tiene un pequeño problema. Hay una tablita que tiene unos huequitos donde ponen las cunitas para los niñitos. ¿Qué problema? Entonces yo llego allá, me pongo en la 8D, me quito las medias, me pongo cambio de medias, me cambio camisa, me pongo hidratante, me pongo aquí todo perfecto, preparado como un profesional. Cuando de pronto veo que por la puerta entra una vieja con un pelado. Así. Yo dije, maldita vieja viene para acá, maldita vieja viene para acá, ¿por qué viene vieja para acá? Efectivamente se me flecha a mí, y de una vez a mí, y súper amable, súper amable. O sea, hay una ley empírica de negociación, es que alta amabilidad clavada fija. O sea, cuando con ustedes son demasiado amables, que lo van a clavar. Efectivamente. Entonces llega y dice, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Yo la freno. ¿Cómo la freno? Hablando bajito, lento. Digo, bien. ¿A usted le chocaría cambiar conmigo que estoy en la 38F? Sí. ¿Cómo que sí? Sí, sí, señora. ¿Y si no cambiaría conmigo? No. Señora, la pregunta es, ¿cambiaría? ¿Sí cambiaría o no cambiaría? La respuesta mía es no cambio. ¿Pero seguro? La respuesta puede ser sí seguro, no seguro. Sí, seguro. No cambio. Entonces, no. Señora, yo voy a dar una conferencia de 8 horas. Donde me vaya de 38F quedo arrugado. Cuando me vaya en Madrid, mientras me desarrugan, se acaba la conferencia. O sea que no. Entonces, no, señora. Este es mi puesto, lo escogí hace 20 días, este es mi puesto. Pero ¿cómo así? Le dice, señora, mírenlo de una manera más positiva la vida. La vida hay que mirarla positivamente. Nosotros aquí en la primera fila somos 9. O sea que tiene 8 posibilidades todavía. Entonces digo, ¿por qué no lo dice a este señor que aquí está al lado? Dígale a este que él sí cambia. Este señor sí cambia. Él me mira a mí y yo sé qué me está diciendo, hijo de yo no sé qué. Entonces llega y le dice, señor, usted sí cambia conmigo. Usted y yo, sí. Cambiar, sí. Usted aquí, sí. Yo allá, sí. Se le acaban las preguntas. Y dice, bueno. Y se va para 38F.
El hombre está 9 horas y media con un mantra. Yo soy un bobo, yo soy un bobo, yo soy un estúpido, soy un estúpido, soy un débil, soy un débil. Y el otro, ¿por qué se fue capaz de decir que no? Yo no fui capaz de decir. Entonces necesitamos aprender a decir no. No tener temor al conflicto, tampoco crear conflictos necesarios. Error número 1. ¿Por qué es eso? Por la estructura psicológica. Error número 2. Mala planeación de la negociación. ¿Y por qué no la planeamos? Hay unos aspectos culturales. Hombre, yo no puedo decir que un latino planea igual de bien que un europeo nórdico. No, un europeo nórdico sabe cuáles son las próximas 2 vacaciones, dónde va a ir, en qué restaurante va a ir y qué plato va a pedir. Yo lo veo, por ejemplo, yo me puede llegar una solicitud de un europeo diciendo, por favor, contésteme esta semana, urgente, urgente, urgente. Si nos puede acompañar el 10 de enero del 2022. Y tengo que responder esta semana. Pero al mismo día me puede llegar otra solicitud de alguien latino y que me digan, ¿qué tienes para mañana por la mañana? ¿Nos puede acompañar? O sea, a largo plazo para nosotros es mañana y pasado mañana ya es misterio. En cambio, los otros somos planeadores. O sea, hay una parte cultural. Hay otra parte que es del cerebro. El cerebro no es tan planeador como creemos. Se les puede mostrar, no somos planeadores. Hay una manera de mostrarle que somos empíricos e intuitivos. Pero la tercera razón es que la gente no planea porque le falta estructura. O sea, le faltan los huesitos. Si le damos los huesitos, ya va a planear mejor y le va a dar seguridad. Yo no puedo hacer mucho por el conflicto, porque no le doy miedo al conflicto, porque el miedo al conflicto es de la estructura psicológica. Es más, viene desde de la misma procreación, cuando su papá y su mamá lo procrearon. Si su papá y su mamá en ese momento estaban nerviositos, usted salió nervioso. Cambiar es más difícil, pero si por lo menos le doy posibilidad de planear bien, ya tiene más seguridad. Entonces la más seguridad le reduce un poquito el conflicto. Tercer error. El tercer error es anclarse en posiciones. Anclarse en posiciones. Eso es gravísimo, gravísimo. Sigamos, por ejemplo, con Elga. Entonces, Elga llega y me dice, reunámonos el miércoles. Yo digo, no, el jueves. ¿Qué miércoles? No, jueves. Miércoles no seas terco. Más terca vos, jueves. Tu mamá, la tuya. Porque ella se queda en miércoles y un jueves. O sea, cada uno en su posición. Cuando pasa eso, la relación se daña y el problema no se resuelve. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo se corrige ese error? Pasando de posiciones a intereses. Posición es el qué, interés el por qué. Entonces la conversación entre él y yo no debe ser si miércoles o jueves. La conversación es por qué miércoles o por qué jueves. Entonces yo le hago conducir ahí, eso se llama reframing o cambio de marco. Entonces yo le digo, Helga, ¿por qué? A ver, hablemos, ¿por qué? Veamos por qué miércoles, por qué jueves. Yo te voy a explicar por qué no puedo miércoles. O sea, por qué necesito jueves. Porque es que el miércoles estoy contratado por una compañía que va a hacer una transmisión por 30 plataformas y van a ser como 4.000 personas que van a estar conectadas. Me hicieron firmar un contrato que tiene una cláusula de no show. Si no me presento, tengo que pagar $20,000. Y yo no voy a pagar $20,000 para estar contigo en la reunión. Pues que clarísimo que no lo voy a hacer. Pues ni pensar, no braining, no pienso, no hay que pensar. ¿Por qué necesitas que sea el miércoles? Entonces me dice, ve, lo que pasa es que yo el viernes tengo junta directiva y tengo que presentar un informe. Y el informe requiere como un input unos datos tuyos. Los quisiera tener el mismo miércoles, para el mismo miércoles por la noche, hacer el informe. Porque esta compañía el día antes de la junta se enloquece. Entonces quisiera tenerlo ahí. Entonces digo, ¿y qué información necesitas? Entonces me dice, yo necesito unidades importadas, número de contenedores y los puertos. Ah, no, te doy una cosa no exacta, pero sí muy precisa. Son 800.000 unidades importadas, más o menos 20.000, que es la holgura del proveedor. 250 contenedores, más o menos uno. Y entra por el Pacífico. Ah, ok, reunamos el jueves. El problema se resuelve y al final no tenemos relación mala. El cuarto error es no saber manejar el valor. Pero valor aquí no significa coraje. Valor aquí es value. La negociación tiene como una analogía, como dos procesos. Uno, ya no me acuerdo en Guatemala cómo se dice, el pie o la torta o el pastel
o el bolo, depende pues de muchos países, bueno, o el pudín en otros, depende de los países. Pero entonces, la torta, pues el cake, sube, eso se llama creación de valor. Y otro proceso es tomar la tajada, la fatilla, pues en portugués, o el slice. Tomar eso se llama captura de valor, creación y captura. Tenemos que ser buenos creando y también capturando. La mayoría de la gente no es buena capturando. Entonces, por ejemplo, tiene un producto maravilloso y cobra poquito, porque no es capaz de capturar todo el valor. Entonces hay que saber, entonces es toda una metodología de cómo negociar con más en valor. Y el quinto error es no saber evaluar el poder, que es un error enorme. O sea, uno siempre tiene que saber qué poder tiene antes de empezar. Es más, tiene que definir si negociar o pelear. ¿Y cómo se sabe? Pues yo tengo metodologías. Por ejemplo, una vez estaba en Estambul, descansando ahí frente a la Mezquita Azul, cuando una llamada, un mensaje de un cliente mío: necesitamos urgentemente reunirnos contigo mañana. ¿Puedes? No puedo ir, no puedo ir a la oficina de ustedes, porque estoy aquí en tal parte, llego en 5 días. Si me esperan 5 días, con todo gusto. Ahí les mando la foto de la Mezquita Azul por ahora. La envié. Llegué y entonces me dicen, no te quisimos decir para qué era, pero es para que vamos a pelear con un competidor. Entonces queremos que nos ayudes como estratega en la pelea, que nos manejes toda la estrategia. A ver cómo le quitamos mercado, cómo hacemos esto, pero usted va a ser el jefe, el comandante va a ser de la estrategia. Entonces yo dije, hombre, yo mi cerebro sé cómo trabaja, lo tengo súper claro mi trabajo, mi cerebro trabaja con hipertextos, trabaja con una cantidad de cosas. Cuando una persona me dice una cosa, se me aplica una cantidad de conceptos. Cuando alguien me dice pelea, se me activan varias partes del cerebro. Una es donde tengo un dicho que es catalán, aunque voy a tener que cambiar eso porque cuando lo digo en Cataluña nadie lo conoce. Pero todavía digamos que es catalán, pero no, digo un dicho por lo menos, un dicho que dice: no importa si la vasija le pega a la piedra o la piedra le pega a la vasija, siempre se rompe la vasija. Entonces les dije, en esta pelea, le dije al presidente de la compañía, en esta pelea, ¿qué son ustedes? ¿Vasija o piedra? Y el hombre con una cara dijo: maldita sea, ¿para qué te trajimos? ¿Para qué te esperamos? Somos vasija. Listo, la recomendación es: no peleen. Entonces dijo, con toda la rabia del mundo, con toda la rabia del mundo, pero tiene razón él. Entonces no pelean, entonces no hay pelea y no hay consultoría. Entonces me salí. Y entonces me dijo, ¿cuánto me va a cobrar por eso? Es que fueron 10 segundos, 20 segundos. Entonces dije, mandame un iPad a la casa. Si lo necesitaba para entregar, yo iba a comprar un iPad a mi señora, porque le perdió. Entonces, mandame un iPad. Llega tu iPad, el iPad antes de que lleguemos a la casa. Y cobré poquito. Después hicimos un análisis de cuánto podía haber perdido. Porque yo les dije, antes se me olvidó decir, les dije, no peleen con esa persona. Yo conozco a la compañía y tiene dos cosas muy graves. Primero, tiene mucho más recursos financieros. Y segundo, tiene unos estándares éticos más bajos. Y está usted perdido ahí. O sea, un rico malo, está usted muerto. Entonces, me hicieron caso y no pelearon. Con la rabia, la gana querían pelear, no pelearon. Entonces, uno tiene que saber si pelea o no pelea. Y hay momentos, por ejemplo, supongamos que llego yo a Nueva York, 1 de la mañana, y no hay taxis, por paro de taxistas por Uber. 2 de la mañana, 3, 4, 5 y 6. Llevo 5 horas parado en el mismo puesto. Estoy ahí, nada. Cuando de pronto pasa un transportador pirata. Entonces me hace una pregunta, ¿para dónde vas? ¿Para dónde vas? Y yo el acento lo digo, entonces le digo, vos colombiano. Sí, yo también. Uy, qué peligro, un colombiano taxista en Nueva York. Qué peligro. Entonces me dijo, ¿te llevo? Sí, ¿cuánto me cobras? $40. La tarifa es esa, $40. Seguimos, el hombre pues cuenta la abuelita cuando vivía en Colombia, bueno, cantidad de cosas súper amable. Llora incluso también. Cuando llegamos al hotel, uno por más que haya viajado comete muchos errores. El error que cometo es, ¿cuánto te debo? Hombre, ¿para qué preguntó eso? Si ya me dijo que 40. Pero él aprovecha esa pregunta y dice 60.
Pero no eran 40, sino 40 más 15 de recargo y 5 de toll, de peaje. La pregunta es, ¿peleo o no peleo? Todo eso depende de otra pregunta. ¿Dónde está mi maleta? Si mi maleta todavía está en el baúl del carro, no peleo. Le doy. Y si fueron 70, 70. Pero si la maleta la tienen botones y yo abrazado con el botones, hey Harry, long time no see you. Ahí, págale 40. Entonces, usted tiene que saber cuándo tiene poder, cuándo puede pelear, cuándo puede exigir, cuándo no puede exigir. Es lo mismo, cuando, la decisión más importante en una batalla es si entrar o no entrar, como lo dice pues, la teoría de guerra. Entonces, todo lo que hacemos es al lado de eso. ¿Y cuáles son los puntos esenciales? Pues yo les voy a mostrar, permítanme, les voy a mostrar, aunque sea un minutico, les voy a mostrar algunos esenciales. O sea, para uno meterse en negociación, yo digo que los que yo quiero entrenar, yo quiero que el negociador que yo entrene negocie con estructura. Yo quiero que el negociador que yo entrene le tenga menos miedo al conflicto. Yo quiero que el negociador que yo entrene sea uno perfilando al otro. ¿Qué es perfilar? Pues perfilar es un término que tomé el FBI de películas como The Blacklist, Criminal Minds, Mindhunter, que es perfilar, quién es el otro. Ah, que mató a una señora, posibles culpables, 200 millones. Pero es que fue más de 20 años. Ah, entonces son 80 millones apenas. Pero fue hombre, ah, entonces 35 millones. Pero además es ingeniero, a 4 millones. Pero además le gusta la música clásica, 20 personas. Y además es nadador, fue este. Es decir, uno tiene que perfilar al otro. Perfilar al otro es de las habilidades más importantes. O sea, con quién estoy negociando. Ahí para perfilar, entonces yo les tengo que decir cómo se perfila. Si yo quiero perfilar a alguno de ustedes, yo quisiera preguntar cosas como las siguientes. ¿Qué le interesa? Por ejemplo, aquí tengo aquí aquí es Jessica Ávila. Entonces supongamos que queremos perfilar a Jessica. Queremos saber quién es Jessica. Entonces yo digo, a ver, yo quiero negociar con Jessica. Entonces me pregunto, ¿qué le interesa a Jessica? O otra pregunta, ¿qué realmente necesita? Porque interés y necesidad hay unas pequeñas diferencias. Si usted le dice a alguien, me interesas, el otro le dice gracias. Pero usted le dice, te necesito, ya me preocupa. Porque ya es una cosa más definida. Tus intereses, necesidades. Pero me gustaría para conocer a Jessica, conocer las carencias, qué le hace falta. O sea, qué le hace falta y por cosas que una carencia es algo que usted no lo tiene y por no tener sufre. Pero me interesaría también saber las insatisfacciones. ¿Qué insatisfacciones tiene? ¿Y qué motivaciones? ¿Qué cosas tiene hoy que no quisiera tener? O sea, ¿qué se quiere desencartar? Pero también qué cosas no tiene y si quisiera tener. Pero me gustaría preguntar los problemas y también los dolores y también las pérdidas y los miedos, la incertidumbre, las dudas. Me gustaría también saber los amores y los odios. Y me gustaría también saber qué fracasos ha tenido y qué éxitos ha tenido. Y si es racional o emocional. O sea, perfilo al otro. Valor es lo que dijimos, base valor, ya lo mencionamos, el poder, cómo se maneja el poder y la credibilidad. Entonces, esa es como la parte que es la génesis de todos los entrenamientos. Entonces, tendremos que tocar temas como los siguientes, los que están ahí en el perfil, ¿no? en la documentación pues, del entrenamiento. Pero eso es muy importante, por ejemplo, tener una estructura, obviamente, como lo mencionamos, para poder planear. Pero no solamente estructura, sino tener un toolbox, una caja de herramientas. Entonces, ¿qué herramientas tengo yo? He ido diseñando herramientas para planear. Entonces está pues la manera de planear con todos los huesos que están aquí, pero también sería interesante, por ejemplo, darle herramientas, por ejemplo, para identificar, por ejemplo, los stakeholders, o sea, con quién va a negociar, otra manera de perfilar. Que los stakeholders, yo tengo una metodología que es muy poderosa, muy simple, lo llamo 8 Fs. Entonces hay unos que son F, la primera F, son family, siempre me defienden.
Pero hay otro que es friends, me defienden hasta cierto momento. Pero después unos fellows, me defienden porque también les conviene a ellos, porque también están perjudicados. Pero después hay unos foreigners, que no saben quién soy yo siquiera. Y después vienen unos fools, que los fools son tontos, pues no es que sean malos, es que no les da. Entonces, pero también está otro que llama los foes, que el foe es una manera muy sofisticada pues, de decir enemigo, pero enemigo declarado. El que me dice, yo estoy en desacuerdo con ese proyecto, ahora que entremos a la Junta voy a atacarlo, pero por lo menos le agradezco que me dijo eso. Después viene otro con los fakes, que delante mío habla maravillas y detrás mío horrible. Y están los últimos, los fundamentalists. O sea, un fundamentalista es que piensa que yo soy el mal, yo soy el demonio, que no es capaz de ver nada bueno en mí. Hasta ahora llevo 8 Fs, voy a seguir trabajando, meter más Fs. Entonces yo puedo perfilar al otro, pero también me gustaría perfilar al otro de acuerdo con la postura y la influencia, el poder. Si yo voy a negociar la compañía de alguno de ustedes y el proyecto interesante, yo averiguaría un poco más y clasificaría, por ejemplo, quiénes son personas de altísimo poder y que están a favor mío. Esos serían mis aliados. Pero también me gustaría averiguar quiénes son de altísimo poder y en contra mía. Son mis obstáculos. Pero también me gustaría saber quiénes son de poco poder, pero a favor mío. No tienen poder de decisión, pero tienen poder de guía. Me pueden decir, no lo prende todavía porque puede que el presidente de la Junta salga, el presidente salga porque hay una Junta mañana. Está enredada la cosa. Espere 8 días. No vote o presente a tal persona, o diga tal cosa, ponga siempre esto. Y están los últimos que tienen bajo poder, pero que están en contra mía. No les pongo tanta importancia como las 3. Pero también me gustaría tener herramientas que tienen que ver con otro tema importante, que es la persuasión. Que para uno persuadir necesita como 3 tipos de argumentos: logos, patos y etos. Logos es racionales, patos emocionales y etos del entorno. Entonces, ¿cómo se planea eso? Pero también herramientas para mirar las objeciones, cómo se manejan las objeciones. No para manejarlas, sino para que no aparezcan, anticiparme, para inhibirlas. Pero también habría que usar herramientas para segmentar la información. Si yo voy a negociar sigamos con Jessica, entonces yo tengo que saber qué información conoce ella y cuál no conoce. Y también qué conozco yo y qué no conozco yo. Con eso hay 4 cuadrantes, como una ventana Johari, que es cosas que los dos conocemos, cosas que los dos desconocemos, cosas que ella conoce y yo no conozco, cosas que yo conozco y ella no conoce. Y así como eso, una cantidad de herramientas. No solamente de planeación, sino de herramientas. Pero también es muy interesante que la gente entienda algunas cosas que son como las áreas de negociación, que ustedes lo hacen todo el día, pero hay que hacerlo un poco más estructuradamente. Si yo voy a venderles a ustedes algo, yo debería tener primero que todo lo que llama punto de retiro. O sea, cuál es el peor acuerdo que puedo soportar. Pero también debería tener en cuenta el punto de apertura. Si me toca abrir la negociación, ¿con cuánto la abro? Entre el punto de retiro mío y la apertura, eso se llama room. Pero yo también debería tener en cuenta y averiguar cuál es el punto de retiro de ustedes. O sea, hasta cuánto me pueden pagar. Y cómo abrirían. Y los 2 puntos de retiro son la sopa, son el posible acuerdo. Entonces, ¿cómo se maneja eso? ¿Cómo se lanza la primera cifra? Bueno, pero también es interesante que la gente sepa cómo se negocia con una persona difícil. O sea, ¿qué es una persona difícil? Yo tengo una definición de persona difícil que es muy simple, porque yo le pregunto a la gente, hago una lista, el podio de la gente difícil, oro, plata y bronce. El difícil de oro, difícil de plata y difícil de bronce, y pongan el nombre. Entonces, pero no me lo tienen que decir, pero escríbanlo, pero te lo escribe. Luego la pregunta que digo es, ¿quién de ustedes se puso en el podio? Y todo el mundo dice, O sea, entonces definición de persona difícil es el otro. Porque usted es una persona centrada, balanceada, inteligente, generosa. No, es que esto es una maravilla, yo no cómo estoy enamorado de usted, es que es increíble. Ahora, pasemos 15 días viviendo juntos y estoy que la mato. Entonces, el difícil siempre es el otro, y hay metodologías. Entonces uno tiene que saber cómo se clasifican los difíciles. Y hay metodologías para clasificarlos. Y hay metodologías para saber cómo piensa la gente. Y hay metodologías para saber cómo una persona que me va a atacar a mí, yo lo voy llevando hasta que
llega a acuerdo conmigo. O sea, si por ejemplo, aquí aparece María Cristina, entonces María Cristina es furiosa conmigo y me lanza cuchillos como también me lanzaban otras personas ahora. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Y no solamente cuchillos, porque me puede decir cosas horribles. O sea, puede que no me dispare, pero me dice cosas salvajes. Pues que me echa lo que llama botones calientes. Botones calientes es una cosa que le dicen a usted y usted se prende. Entonces llega ella y dice, delante de todos ustedes, dice, y tú te crees muy buen amante, malito como amante, malito, muy malo, delante de todo el mundo. Entonces generalmente yo voy a reaccionar, ¿cómo que? ¿Y usted qué? Peor usted. No. Entonces lo que hay que hacer, el primer paso es no reaccionar. Uno tiene que actuar básicamente como Matrix. Que viene aquí y tú no haces así, o sea, y básicamente go to the balcony, irse al balcón. Porque cuando ella me ataca, yo tengo lo que llaman las 4 Fs, que es la F, ahí, yo tengo el fear, me da miedo atacarla a ella. Pero puede aparecer otro que es fight, entonces voy a pelear con ella. Pero hay otro que es flight, me escapo. O la otra, freeze, me congelo. Y dijo que me diga todas las cosas, no fui capaz de reaccionar, me congelé. Me dijo todas las cosas horribles, horribles, y no, ni respondí. No porque no quisiera, sino que no fui capaz. Porque hay un principio, una ley que no está escrita en negociación, y es que nosotros generalmente somos inteligentes a destiempo. O sea, en el momento que me dijo eso, no fui capaz. Era mi jefe, por ejemplo, era mi jefe. Me dijo una cantidad de cosas y no fui capaz de responder. Cuando llego a la casa por la noche, entro el carro al garaje, digo, yo soy bobo, ¿por qué no le dije esto? ¿Por qué no le dije esto? ¿Por qué no le dije aquello? ¿Por qué no dije esto? ¿Por qué no dije esto? Ah, claro, sí, inteligente a destiempo. Entonces, lo que tengo que hacer es deflexión y go to the balcony, o sea, retirarse emocionalmente de lo que estoy negociando. Y después vamos a llevarlo, son como 5 fases. Pero también es importante entender qué tipos de conflictos hay y cómo lo manejamos. La gente piensa que conflicto, cuando hablan de conflicto, es conflicto Palestina, por allá y lo israelita. No, conflicto es todo, cualquier cosa. Conflicto es un conflicto en precios. Conflicto es que yo necesito que mi jefe me designe 5 personas para el proyecto y solamente me va a dar 1. Entonces yo le digo, yo no participo del proyecto. Tenés que participar, no participo, yo no quiero fracasar. Entonces, ¿cómo resolvemos ese conflicto? O sea, el conflicto está ahí. Hay conflictos buenos y conflictos malos. ¿Y cómo se manejan? Pero entonces tenemos que saber qué conflictos hay. Hombre, hay conflictos de mucho tipo, pero lo más importante son unos conflictos manejables. Yo sé exactamente por qué están bravos conmigo. Yo sé, pues, primero que están bravos conmigo. Segundo, por qué. Y hay solución. Es manejable. Hay otros que son velados, que son los más numerosos. Entonces, yo sé que están bravos conmigo. Yo sé que mi esposa está brava conmigo. Está brava. Pero no sé por qué, no sé qué hice yo. No tengo la menor idea. Que a veces pasa, pues, que uno no sabe por qué. Y uno dice, pero qué pasa. Entonces llega a la casa y le dice, pero ¿qué te pasa? Eso sí, lo estoy inventando, pues, esto no me ha pasado a mí, solamente inventándolo. Entonces llego y le digo, ¿qué te pasa? A mí, ¿qué me va a pasar? Pero estás como rara. Rara no, la misma siempre. Pero ¿qué hice yo? Tú, ¿cuándo haces algo? ¿Cuándo haces algo? Pero hablemos, ¿de qué vamos a hablar? Y se va. ¿Yo cómo voy a arreglar el problema y no sé la razón? No tengo la menor idea. Después una amiga que estaba ahí con ella, mi esposo se va y ella me dice, es que vos sos un animal, vos sos un animal completo. ¿Cómo no te diste cuenta de lo que hiciste? Y, pero ¿qué hice yo? ¿Qué hice yo? Me te voy a contar. Ella se fue para el salón de belleza 4 horas. 4 horas. Se hizo un overhaul completo. Overhaul completo. Hasta las pestañas se las encrespó. Y llegó acá. Entonces, ¿qué hizo? Ella llegó allá a esperar que yo llegara. Hay muchas mujeres que hacen preguntas demasiado abiertas y preguntas donde uno sabe que ellas saben la respuesta. O sea, si alguien
me pregunta una cosa y yo me doy cuenta que sabe la respuesta que me está preguntando, es un examen, es un examen. Y los exámenes generan mucha tensión, mucha tensión. Está como entre las 7 cosas que más tensión producen, presentar exámenes. Entonces llego allá y ella me mira y me dice, la pregunta abierta, me dice, ¿no notas nada raro? Esa pregunta es demasiado abierta porque puede incluir el macrocosmos, hasta el microcosmos. Y yo digo, no, no noto nada raro. Pero es que es obvio, obvio. Entonces empiezo a buscar, el Neptuno está bien, el Júpiter, los anillos también, el ADN perfecto, los átomos están bien, el bosón de Higgins, uno hace el repaso por todo y todo está bien. Y dice, pues que es obvio, mira, mira, abre los ojos, abre los ojos. Y empieza uno y dice, ah, el tapete, lo lavaron. Y sale furiosa. Y yo digo, ¿pero qué será? La palabra tapete es muy ofensiva. La próxima vez digo alfombra. Entonces, ¿qué pasa? Que uno muchas veces, muchísimas veces, ofende al otro y usted no se da cuenta. El problema es que el otro no quiere decirle por qué. Y otro tipo de conflictos es el insoluble. Yo sé por qué que están bravos conmigo, yo sé por qué y no hay solución. Ahí están los conflictos ideológicos. Yo tengo tomando un poquito la realidad con alguna parte pues, de Hollywood, tengo un familiar que es musulmán, vive en Estados Unidos. Entonces, cada vez que yo vaya, él quiere que yo esté en la casa de él. Los musulmanes yo creo que son las personas mejores anfitriones del mundo. O sea, ya la casa de un musulmán es más para el que llega que el que la habita. O sea, y fuera de su familia es todo. El hermano, el primo, es familia también. Y fuera de eso no es diferente. Allá se puede quedar una persona 6 meses sin problema. En cambio a mí, yo puedo que los quiera mucho a ustedes, pero ustedes vienen a mi casa. Al tercer día huelen a pescado. O sea, si yo tienen plata, les pago un hotel, pero váyanse, déjenme libre, pues como que estoy cansado. Pero entonces ellos siempre quieren que yo esté allá. Entonces un día me fui, me iba a quedar un mes en Chicago, en una universidad, se enteró, me dijo, vas a mi casa. Es que en un mes puedes quedarte 6 meses. Es más, tengo un sótano que es independiente, tienes cocina, tienes baños, tienes sala de televisión, tienes todo. Puedes vivir allá si querés sin saludar. Si querés saludar sería bueno, pero si no, tranquilo. Entonces me llevó, entonces me dijo, vamos a cenar. Claro, sí, vamos a cenar. Entonces, mientras ellos iban pues mi cuñada y mi cuñado iban a arreglarse, yo fui a la biblioteca a ver qué libro nuevo había. Y me encontré un libro que no había visto los meses anteriores que había ido. Se llamaba Los 100 hombres más influyentes del universo. Entonces dije, voy a buscar a ver quién hay ahí. Voy a buscar. Confieso que busqué por la T. No había ningún tobo, nada, no había nadie por T. Y yo dije, increíble. Otro año de bajo perfil, sirviéndole a la humanidad y no estando en una lista de esas. Pero bueno. Entonces resulta que el primero era Mahoma y el tercero era Cristo. Sobra decir que el autor era musulmán del libro. Entonces bajó mi cuñado y le dije, hey, Dani, ¿cómo que el tuyo es primero y el mío es tercero? Y se murió la risa. Entonces me dijo, no, es que es mucho más influyente desde el punto de vista sociológico Mahoma. Y me sacó un argumento. Yo le dije, no, Cristo. Políticamente Mahoma, Cristo. Demográficamente Mahoma, Cristo. Ya llevamos como 20 minutos, 25 minutos discutiendo, yo sacando ya argumentos de teólogos del siglo II. Y yo no me acuerdo qué le dije y cogió este dedo y dijo, no, eso sí no, eso sí no. Él me dice Nacho, eso sí no, Nacho, no, no. Yo le miré el dedo y calculé. 30 días de hotel a $100, 3.000. Alquiler de carro, 3.000, van 6.000. Alimentación y varios, 3.000. Extras, 3.000. Ya iban 12.000. Entonces le dije a mi representado, hey, déjese bajar con 15.000 de una vez. Y no diga que no puede porque usted es todopoderoso. Que sienta un calor en la billetera, un calor.
No lo sentí. Dice, Mahoma, Mahoma. ¿Qué estamos haciendo yo? Yo dije, pues claro, qué bobada. Lo negó Pedro estando con él. Ahora yo 20 años, 20 siglos después y sin él. ¿Qué estábamos haciendo? Una cosa absolutamente torpe, que era tratar de resolver un conflicto insoluble. ¿Cuánto se demora él para convencerme? Toda la vida. ¿Cuánto lo compenso yo? Toda la vida. ¿Y por qué piensa él eso? Porque él nació allá. Porque si hubiera pensado, nacido aquí, pensamos igual. O sea, cuando lo que usted piense depende de dónde nació, eso no sirve para nada. O sea, no es tan fundamental. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Cuando es insoluble, administrelo. O sea, cómo a pesar de que pensemos diferente frente a Mahoma y Cristo, podemos vivir. Y hay muchas metodologías, una de ellas es extraer el tema. Entonces, los conflictos, pero también usted puede meterle otra cosa, pero hay un tema que hay que meterle, y estoy enamorado del tema, y es la persuasión. Que la persuasión es el eslabón perdido de la negociación. Y yo empecé a trabajar como 5 años, meter muy duro persuasión, y me di cuenta que curiosamente, por ejemplo, en Kellogg, en Wharton, en Harvard, algunos profesores que eran profesores de negociación se fueron también inclinando a la persuasión. Porque la persuasión ha evolucionado mucho, porque ya, gracias a la neurociencia, que la neurociencia ya nos enseña cómo tomar las decisiones, cómo decide el otro. Si yo sé cómo decide la otra persona, pues entonces puedo diseñar el argumento para que funcione. Si, por ejemplo, y esto está unido con otro concepto de persuasión que llama sesgos. Los sesgos es problemas, o sea, son básicamente virus cerebrales. O sea, nosotros cometemos muchos errores de toma de decisión y no nos damos cuenta. Anclaje. Si yo quiero que voy a poner por lo menos uno. Entonces llega un señor y está en un almacén. Entonces le acerca a otro, está en la línea para pagar y le dice, va a comprar una cosa que vale $100. Y entonces le dijo, ¿ya lo pagó? No, no, apenas voy a pagarlo. Entonces le dice, yo compré exactamente ese mismo. Eh, sí, pero lo compré a 4 cuadras, a 4 bloques, y me costó $20. Ya lo venden a $20. Sí, ¿quiere que lo lleve? Sí, sí, listo, lléveme. Otro ejemplo. ¿Por qué? Porque le dice, uy, me ahorra $80. Pero a otra gente le preguntamos, usted va a pagar una cosa que vale $10,000. Y alguien le dice, yo compré eso más barato a 4 cuadras y me ahorré $80. ¿Quiere que lo lleve? No. Son los mismos 80, pero el primero es comparado con 100 y otro con 10,000. O sea que la gente toma decisiones por porcentaje. Usted quiere que la otra tome decisiones, preséntelo en porcentaje porque esa es la manera. O por ejemplo, anclaje. Yo puedo decir, cojo la mitad del grupo y le digo, ¿usted cree que Turquía tiene más de 1 millón de habitantes o menos? Todos ponen más, obvio. Entonces, ¿cuánto es? Y no puede responder, no sabe, no responde. Pongo una cifra. Entonces pone una cifra. Ni buscar en Google. A la otra parte le digo, ¿usted cree que Turquía tiene más de 3,000 millones de habitantes o menos? Menos, claro, obvio. Entonces, ¿cuánto? Y pone la cifra. Los de aquí de este lado, que arranqué con 1, el promedio es mucho más bajo que este porque arranqué con 3,000. Se llama anclaje o salient figures. Lo que quiero decir es que hay una cantidad de cosas que hay que meterse cómo toman las decisiones el otro, los argumentos los puede presentar de una manera mucho más estructurada. La metodología, pues obviamente ya les dije que era puro, puro ejercicio, que la gente ¿qué cosas podían hacer las otras personas antes de llegar al entrenamiento? Pues leer este artículo, antes o después. Yo tengo muchos libros sobre eso, eh, seguramente hay libros de negociación, uno que es base y fundamentos de la negociación, otro método Harvard de negociación. Por allá en el 2000 escribí uno que llama Negociar con gente difícil. Después me quedé 10 años sin escribir, volví a escribir y yo me empecé a dar cuenta que había gente que no cabía en el libro mío, que era gente difícil. O sea, decirle, ese tipo no cabe en ese libro. Entonces es más que difícil. Entonces escribí un artículo en una revista y el artículo se llamaba Negociando con un HP. En Guatemala sería HDP. O sea, negociando con un HP sin morir en el intento.
y ese artículo reventó las redes. Entonces escribí el libro y el libro se llama Negociando con un HP sin morir el intento. Y después viene otros. Ahora, por ejemplo, en 2 semanas termino que tiene que ver con conversaciones difíciles, que realmente le cambié el título. El título va a ser ¿Cómo sobrevivir a un tenemos que hablar? Que a uno le dicen tenemos que hablar y... Entonces, lo que quiero decir es que hay material para que la gente lo lea, que no, yo no voy a repetir aquí lo que está en el libro para usar más eficientemente el tiempo. Eso es lo que hago yo y he entrenado pues mucha gente. He entrenado más de 12.000 personas, o sea que más de 30 países, más de 30 compañías, o sea que ya me he equivocado mucho. Entonces lo que ven ustedes es el producto de los aciertos y equivocaciones. Esa sería una manera de mostrar lo que hago yo. Y lo que hace el programa, pues. Y ya el tiempo, pues depende del cliente. El cliente puede 100 horas, 200 horas, o aquí, como vamos a trabajar, 24 horas. No sé si habrá alguna pregunta o algún comentario o cualquier cosa. Simplemente el que quiera preguntar, prende el micrófono, eso es todo. Muchísimas gracias, José. Enriquecedora la masterclass, de verdad que te agradecemos mucho por el tiempo. Los micrófonos están abiertos para quienes tengan alguna consulta respecto al programa o algo que ustedes quieran preguntarle, ¿verdad, José Ignacio? Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias, José Ignacio, por compartir con nosotros. Me quedó una inquietud, sé que este es un brochazo en general de todo el tema de negociación, pero habló algo bien interesante sobre los sesgos al momento de negociar. Esos sesgos son parte, obviamente, de nuestra personalidad y hay forma de poderlos trabajar. Sí, tú sabes que es que los sesgos son realmente, son el del ser humano. Porque nosotros tenemos el sesgo, es como por nacimiento, y hay posibilidades de eliminarlo. O sea, hay sesgos, por ejemplo, yo te pregunto, la pregunta te la hago, usted, ese tratamiento usted lo aceptaría. Si lo aplicamos de 1.000 personas, se salvan 200. ¿Lo aplicaría o no? Pero si le pregunto, si hacemos el tratamiento de 1.000 personas que lo apliquemos, se mueren 800. Ya respondo diferente, porque el cerebro trabaja en forma diferente para la ganancia y la pérdida. Entonces, si hay formas de, primero, entender que existen. Segundo, detectarlos. Y tercero, corregirlos. Se puede corregir. Hay un señor, por ejemplo, de MIT es Ariely, que trabaja la irracionalidad. ¿Cómo tomamos decisiones irracionales? Y entonces, ¿cómo deberíamos? Y hay posibilidades, después de que lo entendamos, hay posibilidades de corregirlo. Gracias. Gusto. En el chat tenemos una pregunta. ¿Cómo es negociar con sindicatos? Listo. Bueno, eso es interesante, es bien interesante. Pues a ver, yo he tenido experiencias interesantes con sindicatos, incluyendo ya en Guatemala hemos hecho algunas cosas interesantes. Una vez, o sea, normalmente hay un principio muy importante y es mejor negociar con alguien que sabe negociar. Y lo mismo, o sea, es que uno en la vida, ley fundamental, usted tiene que estar bien acompañado siempre. Y ojalá con una persona bien inteligente. Entonces, lo que hay que hacer es, bueno, los sindicatos normalmente trabajan con unos estilos aprendidos por experiencia. Ellos trabajan generalmente con lo que llama estilo soviético. El estilo soviético tiene varios postulados. Primero, que yo lo he desarrollado. Empecé a trabajar sobre el estilo soviético y tengo una metodología de estilo soviético. Entonces dice, primer punto, lo mío es mío, lo suyo es negociable. Segundo punto, las conquistas no se devuelven.
Tercer punto, toda generosidad del adversario debe verse como debilidad. Cuarto, yo arreglo mis problemas causándole problemas al otro. Quinto, mentir hasta la muerte. Y son unas metodologías. Entonces, unas cosas que hay que hacer es empezar a educar las dos áreas, las dos. Yo hago entrenamientos incluso, a veces me dicen, entrenen primero sindicato y después entrenar empresa. O a veces en el mismo salón nos reunimos 3 o 4 días, sindicato y empresa. Y yo les digo cómo es que se negocia. La única condición que yo pongo es, yo le digo al presidente de la compañía, yo les hablo a ustedes, sindicato y empresa en el mismo salón, pero no voy a mencionar absolutamente nada de la negociación de ustedes, ni voy a mencionar las leyes laborales. Yo vengo a entrenar a unas partes para que negocien mejor, porque si los dos se negocian mejor, el resultado es mucho mejor. O sea, es como bailar. Si, por ejemplo, usted es una bailarina espectacular, pero bailarina, pero de categoría, pues, de categoría. Y empezamos a salir nosotros dos, pues la bailarina y yo. Y yo soy pésimo, soy súper tieso, súper tieso. O sea, lo más arriesgado que hago es así. Y fuera de eso me gusta bailar. O sea, bien malo y me gusta. Entonces le digo, o sea, bailemos, vamos a bailar siquiera 2 veces a la semana. Y después todos los días. Se dañó la relación para ustedes. Porque estás bailando con uno que no sabe bailar. Usted, la bailarina, tiene que hacer, si es que se puede, me tiene que enseñar a mí a bailar. Hasta que la asimetría de capacidad se vaya reduciendo. Y si cuando se reduce, pues ya bailamos mejor. O sea, ya no soy un lastre, ya no hay rozamiento. Entonces hay que entrenar a las dos partes. Y yo tengo experiencias maravillosas entrenando sindicatos. Es más, una vez entrené yo con los vicepresidentes, pues tenían un problema, entonces empecé con el sindicato. Y cuando iban los vicepresidentes dijeron, no podemos hacer eso, no tenemos tiempo. Hasta la 1 de la mañana, lo tienen que hacer. Entonces al final lo hicieron. Y después me contaron que hubo escenas en la negociación donde el sindicato le dijo a un vicepresidente, pero Montico, usted no estuvo en el entrenamiento con José Ignacio, usted no hizo el juego, es tal cosa. Usted está cometiendo el mismo error que se comete ahí. Siéntese. Y se sentó vicepresidente. O sea, cuando en una relación las ideas buenas salen de un solo lado, la relación está mala. Tiene que haber ideas buenas de un lado y ideas del otro. O sea, cuando yo me caso con alguien y la otra persona no ve ninguna idea en mí, entonces me quieres por compasión. Esa relación está cojeando. Porque, entrando a otro tema, yo puedo escribir un libro, un artículo maravilloso, de lo mejor que he escrito yo hace 20 años, que es cómo escoger una pareja, cómo escoger un partner, ya sea la pareja, el socio, colaborador, el proveedor o cliente. Y es primera condición que sea inteligente, primera condición que sea transparente. Y segundo, inteligente, sobre todo para una cosa, para que entienda la diferencia entre lo trivial y lo vital. Y también, ¿para qué? Para que esa persona tenga una cualidad que es la cualidad más importante en mi criterio en cualquier relación, y es admiración mutua. Si hay admiración entre el cliente y el proveedor, va muy bien. Entre el esposo y la esposa, va muy bien. Entre el jefe y el colaborador, va muy bien. Cuando no hay admiración de uno de los lados o de ninguno, la relación está en problemas. María, Cristina. Gracias. Sugerencias de dónde sentarse al momento de una junta, o sea, dependiendo, ya sea para ir a negociar o qué postura es la más recomendable. Ah, sí. Depende cómo está la geometría de la mesa. Por ejemplo, si es una U, la más importante es aquí en la cabeza. Larga, presidente. Listo. Entonces, normalmente las 2 puntas son las más importantes. Entonces, depende uno cómo lo quiere hacer. Hay que mirar cuáles son. Muchas veces son triangulares. O sea, si usted quiere que no haya poder, entonces le pone el número de puntas, el número de personas. Son 3 personas que sea un triángulo. Okay. O son muchas, redonda. Yeah. Pero cuando usted quiere mostrar poder, no cabecera. Donde haya singularidad. Porque estas acá son muy parecidas. Estas muy parecidas, pero esta aquí en la mitad es la que tiene más visión. Okay. Y hay todo un análisis de cómo se hace eso. Okay.
Fabio. Sí, gracias. Una consulta. En su experiencia en la negociación casi siempre se dice que uno no debiera mezclar las emociones porque le pueden traicionar. Pero hablando un poquito del tema de persuasión que está directamente relacionado con esa habilidad para tocar las emociones de la otra persona y crear una conexión, ¿cómo se puede manejar eso para que nos juegue a favor y no en contra? No, es que, mejor dicho, la clave es, nunca negocie emocionalmente, pero cuando uno dice eso es con exceso de emociones. Y Fabio, te voy a responder de la siguiente forma. Esta frase no es mía, es de un hombre consultor de Estados Unidos que se metió en ventas y ahora se ha metido en otros temas. Entonces decía, hace de unos cuantos siglos se pensaba que el centro del universo era la Tierra. Y después se dieron cuenta que era el Sol. Hoy, la gente piensa todavía que el centro del universo es el pensamiento lógico. Y ya se empiezan a dar cuenta que es la emoción. Es más, como el 95% de las decisiones se toman a nivel emocional. Entonces las emociones son supremamente importantes, porque es que si no hay emoción, la otra persona no. Emoción no es... En estos días estaba con la Argentina y alguien me dijo, pero ¿cómo se le ocurre hablar que la emoción es uno, como un ejecutivo, yo el presidente de compañía y de emoción es que no, racional? No, un momentico. Emoción no es, démela, eso no es. No, emoción es, por ejemplo, el miedo del otro es una emoción. El miedo a equivocarse es una emoción, el miedo al rechazo es una emoción. Y yo realmente, si yo quiero trabajar bien a la otra persona, yo me concentro generalmente en lo que se llaman los dolores, los miedos y las pérdidas. Y todo eso es emocional. Entonces hay que meter las emociones, porque las emociones, es más, la emoción tiene tanta importancia. La metodología mía es emocional. Es emocional. Storytelling, y cuento algo, y para que la gente lo recuerde. ¿Por qué? Y ahora un neurocientífico en Nueva York dijo una cosa, le preguntaron en una entrevista, en un canal de televisión, le dijo, ¿y cuál es la clave de la memoria? Dijo, emoción. O sea, la emoción hace así. Si yo les pregunto a ustedes, ¿dónde estaban el 11 de septiembre cuando los aviones le pegaban las torres? Ustedes me dicen, estaba en tal parte, en tal semáforo, volteando a la izquierda. Pero si les digo dónde estaban el 10, ni idea. Entonces, las emociones son supremamente importantes. La idea es que las emociones no... Obviamente, cuando usted está emocional, es que estar emocional es un problema también. Por ejemplo, estar enamorado es como una enfermedad mental. O sea, usted está enamorado de una persona, una idea, eso es una enfermedad mental. O sea, usted está enamorado, entonces no analiza. Está enamorado, no pregunta, porque hay un softwarecito que dice, mejor no pregunto, porque de pronto me dice una cosa que no quiero oír. Y tampoco verifica. Entonces, ahí la emoción está acabando. Es más, cuando una persona se tiene un problema y se le corta el reptil límbico, que es el primario, donde está la emoción, se le rompe la unión, entonces es cero emocional. Pues resulta que no es capaz de tomar decisiones. No es capaz. Porque la emoción ayuda a tomar las decisiones. O sea, las emociones, es más, si hay un tema caliente hoy, es emociones. Y hay que saberlo manejar. Gracias. Fabio, con todo gusto. Buenas noches, José, con una consulta. ¿Cómo estás? Bien, gracias, espero que esté bien. No sé si ya lo había mencionado, pero ingresé un poquito ahí tarde. Ahorita, pues, con todo lo que ha pasado, pandemia y toda la situación, la mayoría de negocios, pues, se está relacionando vía virtual, ¿verdad? O sea, más tema alejado, podríamos decir, pero el cierre de las brechas se ha complicado más ahorita en el tiempo, ¿verdad? Puede ser que un cliente me diga, sí, me interesa cerrar el negocio o algo por el estilo, pero se está prolongando más este cierre de brechas. Ya no es ok, hagámoslo así, y el viernes tenemos algún tema de un cierre de papelería o algo por el estilo, ¿verdad? ¿Cuál es la recomendación para no procrastinar tanto este cierre de la brecha? El seguimiento a tener, antes creo yo que la parte, un face to face era más fácil de llevar, ¿verdad? Tener ese feedback, ese report que nos da el cliente, pero ahorita es un poquito más complicado, pero la brecha ya no estamos hablando de una semana, estamos hablando de 2 semanas, un mes, 2 meses, ¿verdad? ¿Cómo poder llegar a cerrar esa brecha a mayor tiempo? Sí, y concretamente en este momento tengo solicitud como de 5 compañías para que les hable exactamente de eso.
Entonces hay varias cosas. Primero, hay que entender que la clave suya es que usted sea capaz de tener claro cuál es el valor que usted le está creando al cliente. Cuál es el valor y monetizar los beneficios. Pero también es importante, nunca había sido tan importante tener claro el proceso de venta. O sea, los pasos. Entonces usted le va diciendo, yo quiero que hagamos esto, después de eso pasamos acá, después hacer hasta acá. Entonces es lo que llaman los micro commitments. Es a un cierre, un pequeño cierre. ¿Le parece que le envíe esto? Sí, envíemelo, me lo envía. ¿Le parece que usted lo estudie y volvemos a hablar tal cosa? Sí. Hay que irlo guiando. Lo otro es que hay que mirar qué tipo de información el otro podría tener y estudiar solo sin que estuviera en interacción, porque esta interacción técnicamente se llama empobrecida. Cuando es face to face, enriquecida. Entonces le decía a una compañía que me llamó hoy, le decía, vamos a tener que, no una biblioteca, sino que las compañías van a tener que ser muy expertos en tener en la web, una weboteca, digamos pues, lleno de una cantidad de cosas ahí, lleno de, por ejemplo, cómo se compara el producto con gas y con gasolina. Un estudio ahí pequeño con gráficos, puros gráficos, o sea, volverlo lo más simple posible, gráficos, muñequitos, que sea, o sea, que lo entienda un niño. Después, ¿usted quiere eso? Entre a este link y ahí puede encontrar cómo se calcula el beneficio y el ahorro al año. Y aquí yo no sé qué, o sea, que muchas cosas que se puedan hacer en otro espacio diferente a este y que este espacio se determine es como para cambiar o tomar decisiones o subir de fases. Necesitamos también trabajar mucho en las presentaciones. Yo estoy escribiendo un libro en la pandemia, empecé a escribir, tengo como 3 o 4 en paralelo, y uno de ellos es el de cómo hacer presentaciones más persuasivas, no informativas, sino persuasivas. Que ahí tiene que ver la persuasión y tiene que ver storytelling. O sea, cómo le enseñamos a la gente a que con una historia, yo tuve que empezar a trabajar con historias, porque algunos clientes me llamaron, queremos que usted nos asesore en storytelling. Claro que sí. Yo pensé que era que les iba a decir cómo se cuenta una historia. No, es storytelling de la marca. Y no, eso no sé. Pero les regalo una hora mía. Yo voy a la oficina de ustedes, hablo con ustedes. Hablé con ellos una hora y me dijeron, listo, queda contratado. Yo le dije, es que yo no sé storytelling de marca. No, pero queda contratado. Entonces tuve que estudiar storytelling. Pues yo les puedo decir que todas las historias que se han contado en el mundo, desde el Génesis hasta hoy, y la mitología y Shakespeare, todo eso, caen como en 6 templates, no más. Y los templates están súper claros. Por ejemplo, el template más famoso es el viaje del héroe. Que el viaje del héroe es la forma, por ejemplo, de escribir el Star Wars. Está exactamente, primero tal cosa. Son 12 pasos. Uno lo que hace es redactar paso por paso. Obviamente usted al cliente no le va a decir paso 1, no, sino que usted coge la historia y le cuenta la historia, porque la historia ayuda mucho en la neurociencia. El cerebro nuestro no es tan inteligente, entonces necesita las historias. O sea, dicho de una manera, el cerebro ama las historias, porque recuerda más, porque hay causa-efecto, porque hay conclusiones, porque hay relaciones. Entonces, hay que meterse a volver más enriquecido esto y hacer las reuniones más cortas, casi como de checkout o de los checkpoint. Muchas gracias, José. Con todo gusto. Ahí estamos. ¿Solo se puede una pregunta por persona? ¿O? Dale. La última. Usted hablaba mucho de la parte de sindicatos. Bueno, nosotros también vemos ahí gestión con sindicatos a nivel también gubernamental. ¿Cuáles? Usted hacía bien 2 casos, ¿verdad? Estamos negociando con ambas partes, por ejemplo, la parte gerencial y la parte de sindicato, ¿verdad? Tenemos 2 gestiones ahí. Para iniciar este negocio, ¿qué es lo más recomendable? Si recordemos, el sindicato tiene cierto poder de autorización, si queremos verlo así, ¿verdad? Porque puede decir, si no me gusta, puede parar muy bien la negociación y se puede prolongar 1, 2, 3, 4 años, ¿verdad? Y ingresando por la institución, ingresando por la parte gerencial, puede ser viceversa también, ¿verdad? O sea, puede haber un paro por parte de ellos o algo por el estilo, porque normalmente algo le importa al sindicato y algo le importa a la parte gerencial, ¿verdad?
¿cuál es el proceso inicial cuando es un toque en frío? O sea, yo voy a una prospección, ¿qué cree que es lo más recomendable? ¿Empezar por un sindicato, empezar por la parte empresarial? Porque recordemos que a veces tenemos beneficios, pero no quiere decir que nos abren la puerta primero aquí o primero de otro lado, ¿verdad? Entonces, entender cuál es la lógica inicial, ¿verdad? O sea, yo empiezo aquí o es acá, o qué es lo que me recomienda usted en su experiencia, como bien lo mencionaba con sindicatos, José. Pues depende, o sea, primero las negociaciones sindicales son las más regladas, porque no son, muchas veces no son decisión sin negocio, negocio, no, tiene que negociar, porque la ley está, pues, lo establece, a no ser que sea un pacto colectivo, otra cosa. Yo lo primero que yo haría siempre es analizar, es un análisis estratégico, o sea, qué tanto le interesa al sindicato negociar ya, o le interesaría dejar las mismas condiciones otros 2 años, o le interesaría romper. Hay veces que, aunque parezca absurdo, a veces una huelga es una rentabilidad entera muy grande para la compañía, sobre todo cuando los inventarios son altos, cuando el mercado está bajito. Entonces, o sea, es primero saber si es el momento para negociar o no. Lo otro es identificar el poder, cómo está la relación entre las directivas del sindicato y las masas la base que lo soporta. Lo otro también es muchas veces mirar cómo están las negociaciones de otros sindicatos parecidos del sector, si es bancario, cómo están los bancos, si es minero, cómo están los mineros. Y también hacer un análisis muy grande de las federaciones, o sea, las federaciones de sindicatos, donde están los sindicatos de gremios o sindicatos de diferentes, pues, filosofías. Porque aquí en este caso son negociaciones que muchas veces la negociación que se hizo allá me afecta a la negociación mía. El sindicato que consiguió 10%, yo ya tengo que entrar del 10 para arriba. Entonces habría que ver un análisis estratégico inicialmente para ver por dónde nos metemos y cómo lo hacemos. Pero habría que ver específicamente la situación y ver cómo hacerlo. Pero saber que muchas veces la negociación puede ser una buena solución para las dos partes. Excelente. Muchas gracias, José. Con gusto. Ahora ya cedo la palabra. José, buenas noches. Quería aprovechar también lo que comentaste respecto de ese caso del HDP que mencionabas. Sí. Y me gustaría si pudieras brevemente contarnos cuál es el más grande que te has encontrado en tu gestión de negocios, para entender también un poco la perspectiva de tu propia vivencia. Gracias. Sí. Lo que es que está grabando, entonces no puedo decir unas cosas ahí pero, por ejemplo, voy a contar más o menos, digamos, de una manera más bien sutil. Es muy complicado cuando uno tiene que negociar con una autoridad que tiene poder. Es más, lo voy a plantear de otra manera. Los españoles dicen nunca peleé con alguien que empiece por P. Ni con el papá, ni con el profesor, ni con el patrón, ni con el policía. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, un policía tiene autoridad y fuera de eso no tiene raciocinio, sino autoridad, entonces negociar con las personas es muy complicado, porque a veces puede estar hasta la vida de uno en peligro, hasta la libertad de alguien en peligro. Entonces, ¿cómo negociar para que la persona entre en razón? Algunas veces yo le he corrido, pues me he alejado de muchas negociaciones. Por ejemplo, a mí antes me llamaban mucho para negociar secuestros. Muchísimos, pero yo no quería estar en el sector. Pues como saben, yo soy de Colombia. En Colombia era un país pero mejor dicho, el número de secuestros hace 20 años era impresionante. Impresionante. Entonces, mucha gente tenía seguro contra secuestro. La gente muy rica tenía seguro contra secuestro, entonces el seguro lo contrataban con una compañía americana de seguros y la compañía de seguros exigía que hubiera un negociador puesto por ellos y otro negociador puesto por el secuestrado, mejor dicho. Entonces me querían buscar ahí. Entonces ayudé a algunas, que es muy complicado porque esas decisiones son
son muy duras, porque uno puede equivocar y la equivocación puede tener unas consecuencias irreparables, técnicamente irreparables. Pero me encontré una cantidad de cosas increíbles. Por ejemplo, una vez que no secuestraron a una persona por equivocación. Entonces le demostramos que no era la persona. Pero entonces ya había el problema era entre el que secuestró y el jefe. El jefe les decía, ustedes consigan sus propios ingresos. Entonces el jefe les dijo, pues la familia cometió el error de hablar con el jefe. Y el jefe mandó la razón, suéltelo. Y dijo, no lo suelto, ya era problema gerencial. Entonces, ¿cómo lograr que este hombre no quedara mal? O sea, me decía, pero ¿cómo estamos llegando a salvar el ego a un tipo para que pueda soltar a otro? Entonces las negociaciones son complejas. O negociaciones complejas. Por ejemplo, me acuerdo cuando yo fui a entrar al posgrado, que en ese momento tenía que salirme de trabajar, había que ser full time, y eran 30 y todos saliéndose del trabajar. Y yo tengo que estar ahí, pero sigo trabajando. Entonces me hizo una negociación que fue una belleza negociación, una belleza negociación. Y entonces, y lo logré, entré ahí, sin tener que hacer eso. Y muchas cosas que me tocan a mí, que son, hay gente que es, por ejemplo, hay gente que es muy, muy, muy dura en la negociación, muy dura. Entonces, por ejemplo, pasa mucho, tengo varios casos en los cuales hay una cosa que es un patrón repetido. Entonces, una persona que sabe una cosa, entonces quiere independizar, un técnico, independizar. Él tiene las ideas, pero no tiene plata. Entonces se une con una persona rica que pone la plata. Entonces él queda como accionista, pero es un tonto, porque él dice que se va a independizar y cambió de jefe. Porque el otro tiene el 70% de la compañía, es el 30%, entonces ya es otro jefe. Un jefe que fuera de eso no pone ideas, sino que solamente exige. Entonces, ¿cómo negociar con él que el rico no pida tantos ingresos? Entonces, el primer año, se ponen, digamos, el rico puso $10 millones. Y el primer año hay pérdidas, $2 millones. Y el rico dice, no, yo le exijo 30% de mis inversiones. O sea que usted me debe haber entregado 3 millones. Y como uno que perdió 4, o sea que ya me debe 4. Pero es que eso no es, porque es que mucha gente pide cosas que no son legales. Porque muchas veces el poder y la razón no están en un lugar. Entonces muchas veces usted tiene la razón y el otro tiene el poder. Lo que llama el poder del loco. Entonces, ¿cómo negociar con una persona para poder, aunque no tenga la razón? Y hay una cantidad de negociaciones duras que hacen que tenga uno que sacar ciertas habilidades. Muchas gracias. Con todo gusto, Fernando. Yo la última. Dale. Sugerencia o idea para negociar e ir a vender este programa a la alta gerencia. Pues yo diría que, a ver, para mí la negociación es como... Perdón, sobre todo que ellos, o sea, asumen usualmente que ya somos los másters en negociación. ¿Por qué, verdad? Así. Por ejemplo, normalmente en negociación ocurre una cosa que llaman incompetencia inconsciente. O sea, que la gente no sabe que no sabe. Se preocupa. Entonces lo que tiene que hacer es que se dé cuenta primero que no sabe tanto. Lo otro es que, a ver, para mí la negociación es cómo lograr más cosas con menos esfuerzo. Por eso una diferencia entre lo que hago yo y lo que hace otra gente, incluso universidades prestigiosas del mundo, es que en otra universidad, en universidades lo ven como si fuera una técnica. Y yo le aseguro que la negociación es estrategia. Estrategia, por ejemplo, estrategia que implique, por ejemplo, cuándo hablar y cuándo no hablar. Que implique cuándo hacer y cuándo no hacer. Lo que llama timing. Entonces, yo lo que sí sé es que cuando la gente se vuelve consciente y se profundiza en esto, le cambia la forma de mirar muchas cosas. Es más, el matrimonio, la relación cambia cuando uno tiene estas habilidades. Porque sabe, por ejemplo, qué batallas perder aunque pudiera ganar.
Mi esposa me decía cuando nos casamos, ¿y por qué te quedaste callado? ¿Por qué te quedaste callado? ¿Por qué no dijiste? Ya después con los años se enteró que una de las estrategias era quedarse callado. Porque era lo que convenía, que es lo que en el FBI se llama inactividad dinámica, que es cuando usted decide no hacer algo. Entonces, pues obviamente el que te dice a ti, ¿para qué si tú eres máster? Es posible que a él también le falte capacidad de negociación. Porque la capacidad de negociación es una epidemia. Porque el 99.9% de los negociadores del mundo son empíricos. Por ejemplo, una vez estaba yo trabajo mucho en Portugal, sobre todo en Oporto. Entonces un día el presidente dijo que hagan un trabajo. Yo digo, bueno, que hagan un trabajo para ver si aprendieron algo. Entonces, pero que sea un trabajo real y que el beneficiado me escriba a mí. Como se dieron cuenta que yo era colombiano, entonces hablaron con el Porto, el equipo de fútbol. Entonces era colombiano, el Porto y Radamel, pues el jugador colombiano, el Falcao. Entonces fueron al presidente de Porto, les dio las cifras y aplicaron todo para planear negociación. El presidente del Porto me escribe una cantidad de cosas. Sí, me sirvió. Y hay una frase que dice, es la primera vez que planeamos una negociación en forma estructurada. Gente que vende jugadores de 40 millones de euros, 50 millones, y todo es así. Entonces, si yo, por ejemplo, tuviera oportunidad de hablar con una persona que te dice que tú eres muy buena negociadora, que para qué lo vas a hacer, me encantaría hablar con él para demostrarle que no sabe tanto. Vamos a hacer una cita. Sí. Muchas gracias. A ustedes, muchísimas gracias por la atención. Y perdón por el tiempo que fue siempre largo. Entonces, para que vayan a descansar y sus familias que lo están esperando. Muchísimas gracias, José Ignacio. Encantados, el tiempo no se sintió. Creo que quisiéramos tener más tiempo para seguirte preguntando, ¿verdad? Les agradezco en nombre de Bureau Business School por haber atendido a nuestra invitación. Estamos para servirles. Les vamos a dejar los datos si necesitan mayor información respecto a grupos o personas individuales para el programa. También la grabación se las vamos a estar haciendo llegar en el transcurso del día, mañana, ¿verdad? Y pues nuevamente gracias y gracias a ti, José Ignacio, por todo y por hacerlo tan enriquecedor y ameno. Felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo, feliz noche. Muchas gracias. Lo mismo. Adiós para ustedes. Feliz noche. Feliz noche. Gracias. Buenas noches. Hasta pronto. Feliz noche. Muchas gracias. Feliz tarde. Feliz noche. Buenas noches a todos. Feliz noche. Gracias.